Hola a todos, amigos, amigas, visitantes o no del canal. Estamos una vez más con ustedes para hacer un análisis, una charla informal con el historiador Juan Pablo de Rada, amigo mío, muy amigo muy querido, fraterno, que está sufriendo junto conmigo las inclemencias del tiempo, ¿no? En este caso, ¿qué le podemos llamar, no? Esta contaminación, hipercontaminación que se ha dado. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Iván? Muchas gracias por la presentación. Y sí, pues aquí con un dolor de cabeza fruto del desastre ambiental en el que estamos, ¿no? En este momento, ¿no? Y que si bien el desastre ambiental está en el norte y en el este de este espacio sociopolítico, pero cómo nos afecta, ¿no? Llega hasta aquí el humo, o sea, el impacto Lo es único que ha terrible. aplacado esto es el fútbol, ¿no? Hemos ganado. El fútbol lo ha aplacado, totalmente lo ha aplacado y por eso yo digo, o sea, si bien en el fútbol no somos grandes en otros deportes periféricos, yo llamo periféricos, racket, karate, está bien, son deportes interesantes, pero son en cierta manera, o artes marciales, pero son periféricos y el fútbol no, ¿no? En el fútbol es la pasión del día a día, aunque perdamos, y eso se ha demostrado, tanto así que incluso cuando Bolivia le ganó a Chile, esa misma noche una nota del deber tenía 14.000 likes. Eso era 3 veces más que la noticia más impactante del tema medioambiental, pues. O sea, para que veas el impacto del fútbol, que es muy, se puede superar cualquier calamidad, ¿no? Eso me hacía recuerdo a uno de los videos de Carlos Mesa, que bueno, cuando éramos niños lo pasaban por la televisión, ¿no? Cuando contaba la época de las dictaduras, decían, mientras se daba la dictadura, en la televisión estaba Rosa de Lejos, ¿no? La novela, que era para cautivar a la gente y hacerlo olvidar de todo el problema. Bueno, así funcionan los medios de comunicación, ¿no? Esta noche, queridos amigos y amigas, vamos a ver como segunda parte, digamos, del análisis que hemos hecho el anterior programa, que era sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Lo que queremos es un poco ver esta situación que para nosotros es importantísima. Sabemos que para los gobiernos locales no es importante, ¿no? Generalmente en Latinoamérica se hace eso, ¿no? Se ve mucho la casa hacia adentro y se pierde a veces la perspectiva de qué es lo que sucede hacia afuera, ¿no? Entonces ahora se desarrolla la guerra más importante desde la Segunda Guerra Mundial, que probablemente sea el preámbulo de una tercera guerra mundial, probablemente, y no le tiramos mucha bola, ¿no? Aquí en Latinoamérica, yo veo que en la Argentina el canal 26 es uno de los canales que está mejor informado y que informa mejor, pero el resto no hay esa, eh, no hay, no genera ese impacto que está generando en Europa. Ahora, ¿cuál es el problema de Europa? Europa, al igual que en Rusia, están en guerra de alguna manera y la información está tan sesgada, Juan Pablo, esto tú lo sabes, y Uh-huh. tan sesgada que las personas piensan que la guerra va muy a favor de la OTAN, ¿no? Que en realidad es una cuestión de tiempo y demás, que nadie se pone a analizar. Y no es una cuestión de genios, ¿no? Es una cuestión de preocupación, de querer buscar. Yo lo que veía, una cosa interesante, Juan Pablo, es que los amigos míos en Rusia lo que hacen es ponerse un VPN, ¿no? Es decir, como los canales rusos, al igual que los occidentales, tienen bloqueos, ¿no? De Occidente y demás, se ponen un VPN en la computadora o en el móvil y acceden como si estuvieran en otro país, entonces se informan. Pero el ciudadano europeo no parece el mismo ciudadano europeo de antes, ¿no? Es decir, incluso la calidad de los presidentes, no sé si has notado, es una calidad, pero de gente que no está a la altura, ¿no? De donde está. ¿Cómo has visto esto? Olaf Scholz, ¿no? Macron, personas que no están bien informadas, ¿no? Es muy curioso Exacto. eso. ¿Cómo has visto ese Bueno, asunto de bueno, los para empezar, presidenciales? mencionabas antes una cuestión que me parece muy importante, ¿no? Describirlo, ¿no? De que América Latina está relegada así de estas noticias tan importantes o se autorrelega de estas noticias tan importantes. Y eso explica también la importancia que tiene el subcontinente, no América como continente, sino el subcontinente, ya sea Sudamérica y Centroamérica y, bueno, México, que está ahí parte de Norteamérica. Hablaremos de Latinoamérica como subcontinente, eh, y África.
creo que Latinoamérica están relegados. En cambio, el Asia, Europa y Norteamérica no. Están, yo estoy seguro que estas noticias de Rusia no solamente lo están siguiendo en Norteamérica, en Europa, sino también en Asia, porque en el Asia tienen un protagonismo significativo. No hablo solamente de la China, también deben verlo en Japón, deben verlo en la India, deben verlo en Corea del Sur. Son países grandes también y protagónicos en este momento también, así que están viendo qué está pasando en otros contextos. Y sobre los presidentes, totalmente de acuerdo, o sea, de tener, por ejemplo, líderes británicos como Winston Churchill en Inglaterra, por ejemplo, a estos Ya de no hay. ahora, es un desastre. O sea, está Mm, bien, en Inglaterra había Theresa May, Boris Johnson, pero eran más personajes mediáticos de televisión, Tony Blair también, de los laboristas, etcétera, mm. pero no comparado con Winston Churchill en otros No hay tiempos, estadistas, ¿no? comparado con el actual primer ministro de Inglaterra, ahora no hay estadistas. Lo mismo pasa en Alemania. Mm, Konrad Adenauer ha sido un brillante canciller alemán, ha sido brillante realmente. Después de Helmut Kohl, si no me equivoco, después, posteriormente. Ya después no ha habido más, tal vez Angela Merkel, algunos la admiraban, otros no, pero y ahora no sé la situación alemana cómo estará internamente, pero creo que comparar igual a sus cancilleres con Konrad Adenauer, por ejemplo, no. Entonces, evidentemente hay una crisis de liderazgo en Europa, sin duda alguna, en Europa Occidental hay una crisis de liderazgo absoluta. sí, y a mí lo que me parece es que ha habido un cambio de presidentes que eran capaces de decirle no a Estados Unidos, ¿no? Ujú, Como el caso de Angela Merkel, ¿no? Incluso creo que un papel digno ha tenido en su momento Sarkozy, ¿no? Y otros presidentes que seguían una política interna coherente, ¿no? En este momento, los líderes europeos, por lo menos los principales, ¿no? Alemania, Francia, Italia, creo que, a ver, ojalá qué es lo que pasa con Giorgia Meloni, porque estaba siguiendo la misma línea, pero parece que se está empezando a desmarcar de ahí, ¿no? Porque ujú, han seguido una política tan nefasta contra los intereses de sus propios países, ¿no? A favor de ujú, Estados Unidos, que son incomprensibles, ¿no? Tenemos el Partido Verde, por ejemplo, alemán, ¿sí? Totalmente perdido, es el partido más guerrerista ahora, ¿no? Y de verde imagínate. ya no le queda nada, ¿no? De verde no le queda nada. Han aprobado leyes para permitir que el carbón siga siendo explotado, que se vuelvan a reabrir centrales nucleares, perdió toda la ruta, ¿no? Y lo más triste es que lo que parecía una ideología potente, la ideología verde, ahorita está venida menos, ¿no? Entonces, es una. No, y además de que, bien tú lo has dicho, o sea, el Partido Verde entró por la puerta grande a la política alemana porque tenían en Baden-Württemberg, en el Länder de Baden-Württemberg, tenían una excelente gestión que ha sido aplaudida por las demás Landers de Alemania, y de esa manera han entrado con la puerta grande, pero tú bien lo has mencionado, han decepcionado también, ¿no? Notablemente. Es una Sí, pena porque es un partido emergente del siglo XXI, si bien ha nacido en el siglo XX, pero en el siglo XXI se prestaba, más aún con estos temas ambientales, etcétera, se prestaba mucho, ¿no? claro, para ser una ideología potente, el partido realmente del futuro, ¿no? El partido que lograra, porque el gran sueño era generar una ola una corriente verde en todo el mundo, ¿no? Capaz de contener el problema del cambio climático. Pero en este momento tenemos a una Annalena Baerbock que incluso ha contradicho a Scholz en algunas ocasiones y se ha salido con la suya, ¿no? Es decir, vamos a mandar más armas a Ucrania. Scholz decía que no y al final terminaba cumpliéndose lo que la ministra decía, ¿no? Entonces, bueno, las cosas están muy raras y aquí yo veo mucho, y esto no es ánimo conspirativo, también quiero aclarar a los espectadores que nosotros no somos de izquierda ni derecha en especial, ¿no? Se Ujú. tratamos de ver un perfil analítico, filosófico, histórico, ¿no? Pues, queremos ver las cosas, los hechos, entendemos un poco cómo se maneja la cuestión comunicacional a nivel mundial y un poco el Estado, y con eso contribuir un poco para que la gente logre entender un poco de lo que está pasando, ¿no? Y aquí me parece lo triste, me parece que no, ese tipo de análisis ya no hay en Europa. No veo debates, no veo tampoco un sentido de realidad.
Le escuchaba el otro día un analista que estaba conversando, no me acuerdo el nombre, que estaba conversando con Jeffrey Sachs, ¿no? Y él mismo, él decía, era un alemán, ¿no? Decía, yo pensé al hablar con ministros y dignatarios de Estado que ellos tenían alguna estrategia, decía él, ¿no? Es decir, deben estar pensando en algo, ¿no? O sea, con todo lo que está pasando que parece tan contradictorio. Y de lo que se da cuenta él es de que esta gente no estaba informada. O sea, estaba como metida dentro del mismo mainstream que el pueblo, que el público. Y eso para un dignatario de Estado es fatal. O sea, una persona de gobierno tiene que estar informada muy por encima de muchos, ¿no? Sí, debe tener información de primera mano. Los que revelan también eso son estos dos personajes comediantes rusos, no sé si los has visto, los que llaman por teléfono a dignatarios de Estado, les hacen caer en una especie de trampa, ¿no? Haciéndose pasar por otros, que les sacan un montón de información. No recuerdo ahorita el nombre, no sé si tú recuerdas. No recuerdo precisamente, pero me hace recuerdo también, mira que es algo interesante, en Estados Unidos Mm, habían programas en la Florida, en Miami, de los podríamos decirlo así, no quiero decir exiliados ni disidentes, sino la gente que salió de la isla y se fue a vivir a Estados Unidos, que son de nacionalidad cubana. Y ya, tenían programas de humor y un día hicieron un programa de humor y lo llamaron a Fidel Castro y ya, lo ya, ya, hicieron caer, lo hicieron caer, lo hicieron caer hasta que Fidel Castro se dio cuenta y uf, se armó una trifulca así en vivo. ya. Pero bueno, me hace recuerdo, ¿no? A estas Boban cosas. y Lexus se llaman, ¿no? Boban y Lexus, que Ya, son dos comediantes rusos que se han comunicado con Giorgia Meloni, le hicieron caer con Hillary Clinton, ¿no? Con varios dignatarios y han sacado información pues muy interesante, ¿no? La última de hace unos días, si mal no recuerdo, fue con el, el premier polaco o uno de los ministros polacos, a quien le sacaron ya. información de que Ucrania no iba a entrar a la OTAN para nada, ¿no? Y que tal vez en 10 años entraría a la Unión Europea, ¿no? Es decir, como una especie de trampa de fondo en la que está Ucrania, ¿no? Ucrania que, mira, estamos siendo testigos de una cosa que es catastrófica. Un país que parecía tener lo que tú decías, ¿no? En función económica, el anterior programa, ¿no? Una Ujú, perspectiva tan grande, es un país que puede ser que desaparezca. ujú, Todo por la irresponsabilidad de sus dirigentes, ¿no? O sea, la gente ujú, no sé si sabe bien la historia y yo les invito a ver en mi canal, tengo del 2022, vean, ¿no? De mayo o junio del 2022, un video en el que se hace una charla del que he hablado muchas veces, un análisis, ahí está la historia. Yo para resumir les digo lo siguiente, ¿no? El presidente de Ucrania, Zelensky, es un presidente que entra después de un golpe de Estado, ¿sí? Que se le da a Viktor Yanukovych en el 2014, ¿no? Este golpe de Estado había sido auspiciado por Estados Unidos. Hay una grabación que está en YouTube, ¿sí? Que ustedes pueden buscar, eh, en la que la señora Victoria, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, se me va a volver el nombre en cualquier momento. Nuland, a ¿no? volver. Victoria Nuland, Ya, Victoria Nuland, que era hace algún tiempo un personaje del Departamento de Estado muy clave en relaciones del este de Europa, que es la que fabricó este golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo lo fabricaron? Y aquí viene, esto es lo interesante. Tras la Segunda Guerra Mundial, varios de los nazis ucranianos han sido cooptados por la CIA. La CIA los entrena y son ayudados por ellos para ir contra la Unión Soviética, ¿no? Para espionaje y otras cosas. Entre ellos, Joseph Bandera, que era el líder, digamos, principal de las SS ucranianas, ¿no? Y este Joseph Bandera, claro, él muere con un asesinato de la KGB, ¿no? O sea, ujú, lo buscan y lo matan, porque esa es la forma, tú sabes cómo son cómo operan este tipo de organismos, ¿no? De seguridad. Eh, y con el tiempo, esta gente que había sido cooptada por Estados Unidos son los que van a generar el nuevo nacionalismo de ultraderecha ucraniano
que desciende de los propios nazis. Por eso es que yo hago una separación. Mucha gente dice, son neonazis los de Azov. No, no son neonazis. Son los nazis que han quedado, ¿sí? O jóvenes que han sido formados bajo la ideología nazi y que contribuyen para desestabilizar el gobierno ucraniano en el 2014, en esta revolución de colores, ¿no? Del Euromaidán, y antes de que caiga Yanukovych, Victoria Nuland está hablando por teléfono con el embajador de Estados Unidos en Ucrania, planificando quién va a ser el presidente, Ya. ¿no? Que es algo muy grave, ¿no? Y claro, cuando le dice el embajador, oye, ¿y qué van a decir en Europa? Fuck you, Europa. Fuck you. O sea, la Unión Europea al demonio. Y eso es lo que más impacto causó en Europa, no tanto que se diera el golpe, y eso es lo curioso, ¿no? Si tú buscas en YouTube, puedes encontrar la versión corta, donde manda al diablo a Europa, y la versión larga, donde se muestra la planificación. Entonces, este proceso de Ucrania es el resultado de eso. Y este proceso, como es un proceso de ultranacionalismo, ¿sí? Era un proceso en el que se arrinconaba a toda la población rusófona, ¿no? El problema del Donbass es que hay una población rusófona en todo el Donbass, ¿sí? Que ha resistido a ese golpe de Estado, ¿no? Y que finalmente se había acordado que esta región que estaba resistiendo al golpe entrara en una especie de diálogo con el resto de Ucrania, con la nueva administración ucraniana. Ahí aparecen los acuerdos de Minsk, que no son cumplidos ni por Zelensky ni por su antecesor, causando hasta el 2022 16,000 civiles muertos en el Donbass, cosa que a la prensa europea no le interesaba mostrar, y que finalmente terminan siendo la base de este conflicto, ¿no? Eso y obviamente el interés geopolítico de Rusia que está en todo esto, ¿no? Entonces, fíjate, es una cosa fatal, o sea, estamos ante una situación que para muchos sería una situación de conspiración, ¿no? ¿Querías decir A algo? ver, te quería mencionar una cuestión. Entendiendo los procesos históricos largos de lo que es Ucrania, por ejemplo, Mm, habría que analizar evidentemente cuál ha sido su relación, ya sea en la Rusia zarista, por ejemplo, entre lo que era Ucrania y Rusia, y ya lo que fue en la Unión Soviética. No hay que olvidar que antes de que pase esto de los nazis y de que invadan Ucrania y que vayan hasta Rusia y después han habido represalias, etcétera, eh, Ucrania, no hay que olvidar que en 1921 hay una guerra civil en la Unión Soviética, justamente una guerra entre bolcheviques versus anarquistas, sí, sí, sí. versus Víctor Magnó. ¿Y dónde están los anarquistas bandera negra? Están justamente en Ucrania. Mm. Entonces ahí es cuando al inicio de la Unión Soviética el primer problema, porque anarquistas y bolcheviques, hay que mencionarlo así, Es actualmente muy para que buen la gente apunte. sepa, anarquistas y comunistas y trotskistas no se llevan bien. No se ¿Por qué lleva. no se llevan bien? No es por una cuestión ideológica. Ambos buscan lo mismo. Hay separaciones en un solo factor. Ambos buscan el socialismo, ambos buscan la igualdad, la horizontalidad. El problema es que los anarquistas buscan una igualdad y un socialismo sin Estado y los bolcheviques buscaban un socialismo con Estado. Entonces, por ese problema, por esa diferencia, se dio una guerra civil donde evidentemente los bolcheviques y el ejército rojo vencieron al ejército negro, a los de la bandera negra, a los de Víctor Magno, y de esa manera el anarquismo ya no irrumpe en la Unión Soviética como sí lo hizo en la Revolución Rusa, como sí lo hizo en la toma de Petrogrado, como sí lo hicieron en 1905 como antecedente a 1917 y 1918. Entonces, tal vez habría que entender que ahí tal vez ya La han habido generación ciertos, del odio, ¿no? De la rivalidad, tal vez. exacto, los odios. Ya Mm. después vinieron los nazis también han aprovechado la Han situación, aprovechado la seguramente situación. tenían Así es. su Había equipo el ahí en problema también Alemania. con los kulaks, ¿no? Porque cuando entra el ejército rojo y la administración comunista revierte tierras y todo eso, se genera pues, un conflicto, también una rivalidad tremenda, ¿no? Eso que Exacto. apuntas es muy importante porque son la generación de estos odios pequeños que se olvidan pero que quedan latentes, ¿no? Es como eso, Mm, esto me hace recuerdo, ¿te acuerdas
2000 y algo charlábamos, bueno, ya en otro contexto, tú eras muy joven, ¿no? Pero me acuerdo que te interesaba mucho el tema de Santa Cruz, ¿no? Del separatismo, Ujú. porque pensar que desde Terevinto vienen las cosas hasta aquí parece una locura, pero no es tan loco, ¿no? Es decir, esas semillas, digamos, lejanas de contraste, de odio, en determinados momentos sirven, ¿no? Es decir, para levantar, para movilizar a la gente, ¿no? Son dispositivos para mí, por lo menos dentro de lo que yo entiendo teóricamente los movimientos nacionalistas, ¿sí? Los intelectuales generalmente de los nacionalismos buscan estos elementos, ¿no? Para asusar, para cautivar a las masas y aprovechar estos elementos que quedan latentes, digamos, en la genética de la gente y movilizarse contra el poder, digamos, hegemónico. Y además el oportunismo, de alguna manera, de potencias geopolíticas que se aprovechan de estas situaciones Y eso, locales. Veíamos en el caso de Ucrania, por ejemplo, ese resentimiento que fue utilizado por los alemanes, por los nazis. Y en el caso también, tú bien lo has mencionado, Terevinto, 1957, 1958, un hecho aislado, Santa Cruz no era muy importante, no era significativo, pero eso fue creciendo, 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 tanto así que en el año 2004, cuando empiezan a haber estos cabildos masivos en Santa Cruz pidiendo autonomía y hasta independencia, ¿quién está por detrás? Está los Estados Unidos, y eso mm, está probado, los Estados Unidos han estado por detrás. Y por eso en el año 2008, tú me vas a corregir, lo han expulsado al embajador Philip Goldberg, ¿no? Philip Goldberg claro, era un especialista en balcanización, una palabra terrible porque balcanización es separatismo, es que que un Estado se fraccione, lo que ha pasado en la vieja Yugoslavia, ¿no? sí. Entonces, eso es lo que pasa. Hay potencias geopolíticas que se aprovechan de estos problemas locales y traslado esto también a Ucrania. Seguramente pasó con los nazis en su momento, en los 40, 50 y ahora en este siglo XXI con los Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Sin duda alguna. Ahora, ¿cuál es la situación real, digamos, de la guerra en este momento? Porque la gente puede decir, Iván está fatalista hoy, ¿no? Es decir, cómo un Estado puede desaparecer. El problema es el siguiente, la misión de Rusia, por lo menos lo que ellos declaran con la operación especial al inicio de esta guerra, al inicio, entre comillas, pues esto inicia el 2014, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no sabe, ¿no? 2014 inician los conflictos, ¿no? La resistencia en el Donbass contra el ejército ucraniano, ¿no? Acuerdos de Minsk y después la intervención de Rusia y todo lo que ya sabemos, ¿no? La OTAN y todo lo demás. Esta operación especial inicia con dos metas: desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Desmilitarizar, ¿qué significa? Destruir el ejército, ¿no? Es decir, socavar el ejército, hacerlo colapsar. No le interesa en ningún momento, ni siquiera ahora, a Rusia tomar Ucrania. ¿Por qué no le interesa? Porque cualquiera diría, oye, tú eres intérprete de Putin. No, es una cuestión de lógica geopolítica. Tú invades un lugar que te puede generar recursos, ¿sí? Es decir, incluso cuando lo haces en defensa de valores rusos, la rusofonía y todas estas cosas, lo haces también en función de intereses y de sostenibilidad del territorio que vas a ocupar, ¿no? En este caso, si Rusia ocupa más territorio, solo puede ser para negociar, porque nadie quiere tener guerrillas, ¿no? Socavando el poder de las nuevas administraciones que aparezcan con guerras eternas y que al final la OTAN se aproveche otra vez esa situación, ¿no? Entonces, no se quiere eso. Y menos la locura que se decía el año pasado, no sé si debió escuchar, que Rusia quería invadir Europa. O sea, ¿para qué? Europa no tiene nada, nada, ¿no? El oro, ¿dónde está? África, ¿no? El uranio, ¿dónde está? África, Rusia. Los recursos están en el este, no están en el occidente. Nadie los quiere, señores, ¿no? Y eso es lo que el europeo común no entiende. Y la gente es así, ¿no? No sé qué Y hay percepción otro tienes. factor, A ver, y hay otro factor también que es significativo, el hecho de que a Rusia no le interese tomar Ucrania, tú bien lo has dicho, destruir su ejército es una amenaza, etcétera, para la paz exacto. regional de la zona, pero el hecho también de que Rusia no tenga una frontera directa con la OTAN.
está el término de la los clave. países tapón, que en geopolítica se toca. Aquí, Sí. para que en Sudamérica entiendan cómo es la cuestión, Uruguay y Ecuador. Uruguay ha sido creado, la República Oriental de Uruguay ha sido creado por Inglaterra, les han ayudado a los uruguayos a independizarse de la vieja Confederación del Río de la Plata antes de que emerja la actual Argentina, Mm, pero lo hicieron para evitar una guerra entre Brasil y la Argentina. mm, mm. Uruguay es un país tapón. Si bien Muy buena explicación. Entre Argentina y Brasil hay límites que se chocan, sí, allá en Misiones se choca con el centro del Brasil, pero más problemático hubiera sido que Buenos Aires tenga contacto directo con la frontera brasileña y que haya una relación y que haya una fricción total. Entonces, por eso existe esta idea del país tapón, la República Oriental del Uruguay. A ellos no les gusta, obviamente, que les llamen país tapón, pero ha sido creado tanto por la consigna del Imperio Británico como también de la entonces Confederación Argentina y del entonces Imperio del El Brasil. Brasil, claro. Entonces, No, y es entonces exactamente perfecta la Ucrania explicación. es ello, ¿no? Ucrania, Polonia, creo que son Eran, ¿no? países tapones, Eran los países tapón. contra Alemania, etcétera, ¿no? Eran los países tapón y el gran problema es que en este contexto hay países pues que son superpotencias y hay países que no tienen, o sea, la gente a veces piensa que la soberanía es igual en todas partes y no es así, ¿no? No es así. ¿Quién protege la soberanía? En realidad, yo veo la ONU y tiene un papel tan triste, ¿no? Tan triste, es decir, buena voluntad. Imagínate cuántos años se ha votado en contra de las sanciones a Cuba y solo por Estados Unidos no se pueden levantar. Y tenemos un país como Estados Unidos que sanciona a diestra y siniestra y la ONU no puede hacer absolutamente nada. ¿De qué sirve, digamos, no, el derecho internacional en ese contexto? Entonces, estos países tapón sirven para que precisamente por el hecho de que las reglas no funcionan ya en el orden de las superpotencias, sirvan estos países para contener, ¿sí?, a las fuerzas, ¿no? Es decir, las fuerzas que están en disputa. En este caso, el problema de Cuba, que tú hacías recuerdo la anterior ocasión, en el anterior programa, es clave, ¿no? Es decir, la crisis de los misiles, todo eso que hubo en Latinoamérica, ¿no? Y hoy yo veo que el juego de Europa es netamente propagandístico. También ha habido una sorpresa, una cuestión de sorpresa, ¿no? Hasta antes de la guerra, así franca, del 2022, no se sabía que tenía Rusia. O sea, se conocía que tenía cierta capacidad, se había visto esto en Siria, ¿no? Principalmente, pero en Siria utilizó el 2% de sus recursos Rusia. Entonces no se sabía bien. Y una de mis tesis en el primer momento de la guerra era la siguiente, ¿no? Eh, quiere Estados Unidos dos cosas. Desangrar a Rusia, que es evidente lo que sigue queriendo, ¿no? Es decir, debilitarla, ¿no? Y segundo, saber qué tienen. Y lo que hemos visto que tienen, ¿no? Es brutal, o sea, están en una distancia tecnológica militar enorme, digamos, respecto de Europa, ¿no? Imagínate que en este momento la gente dice Ucrania, Rusia, pero la guerra es OTAN-Rusia, ¿no? Es OTAN-Rusia y toda la capacidad, se han quedado los almacenes de misiles vacíos en Europa, ¿no? Las municiones no existen y es más, la proyección de una entrada en un ciclo militarista de Europa indica que necesitarían de 5 a 10 años para desarrollar la capacidad que tiene Rusia hoy. ¿Qué te parece? Aquí hay un factor esencial, ¿no? Que justamente Estados Unidos, eh, actualmente varios países, no sé si hay una lista de 10 o 14 países que tienen la bomba nuclear. Después hay muy pocos y ahí ya se reduce la cantidad de países que tienen la bomba de hidrógeno. Solamente Rusia y Estados Unidos tienen la famosa bomba de neutrinos, una bomba que la han creado, una bomba de alta tecnología. Obviamente nunca la han utilizado contra la población civil, por suerte nunca lo han hecho. ¿Cuál es la característica de la bomba de neutrinos? Que en el lugar donde la tiran, matan todos los seres vivos, Ya, ya. todos los seres vivos. Nosotros, hasta el microbio más chiquito, todos los seres vivos, por una acción atómica, pero se mantienen los objetos. O Mm. sea, ahorita puedo decir, si cae una bomba de neutrinos sobre La Paz, podemos desaparecer tú y yo, pero se mantiene la laptop prendida, los libros, todo.
la sombra detrás de nuestra silueta tal vez quede, ¿no? Marcas tal lo vez. único. Y lo otro que tiene también Rusia y que Estados Unidos sabe es el tema, no recuerdo qué enfermedad es la que han eliminado, creo que la viruela, ¿no? Si no me Sí, equivoco, la viruela, sí, sí, sí. pero existen Mm. dos cepas. Una está en Estados Unidos y otra está en Rusia. Claro, claro. Los Así laboratorios que, hiperseguros, ¿no? O sea, se supone, pues. exacto, exacto. Hay algo más. Así que ahí está, ¿no? Una cosa en cuestiones militares es la potencia, y en este caso la potencia las dan bombas, digamos, muy grandes, bombas que todavía son o empleadas que no son atómicas, por ejemplo, las FAB, ¿no? Las FAB que tienen los rusos, que son las FAB 300, las FAB 500, las FAB 1000, 1500 y 3000, que son, imagínense esto, 3000 toneladas, las FAB 3000, de explosivo, ¿no? Guiado, ¿no? Y eso es lo sorprendente, ¿no? Las bombas de este tipo generalmente son lanzadas desde un avión, obviamente tienen que ser aviones especiales de acuerdo al peso que puedan cargar, pero el avión se expone. Entonces, lo que los rusos han creado es un sistema, ¿no? Un sistema para maniobrar con estas bombas, o sea, de ser bombas tontas, las han vuelto bombas inteligentes, y ahora bombardean a distancia con este tipo de materiales que generan una explosión que, bueno, pues 200, ¿sí? Kilómetros a la redonda se siente, ¿no? Y 200 metros a la redonda desaparece todo, ¿no? O sea, son cosas terribles para no usar la bomba atómica. Y si hablamos de bomba atómica, una cosa es la potencia y otra cosa es el vehículo que la lleva a su destino. Y aquí Ujú. viene el tema de los misiles hipersónicos que busca desarrollar Estados Unidos desde antes del 2000 y que no logran hacerlo. Esto es impresionante, ¿no? Generalmente los sistemas de inteligencia logran penetrar en algún momento, ¿no? Los secretos, digamos, íntimos de este tipo de tecnologías, como sucede con la bomba atómica, ¿no? Y después otros países las generan. Pero en este caso, Rusia lo ha hecho. Al parecer, Rusia le ha pasado la tecnología a Irán. Irán tiene también misiles hipersónicos y al parecer China ya está con misiles hipersónicos. Y Occidente no tiene. Lo que tienen de misiles, el máximo misil es supersónico, ¿no? Que viene hasta menos de Mach 3, que es un misil que tiene Francia, ¿no? Que ya tiene capacidad nuclear, obviamente, ¿no? Pero los misiles hipersónicos, que incluso los más grandes llegan hasta Mach 10, imagínate, es decir, tú lanzas desde Rusia, llega en 6 minutos Impresionante. a Londres y no hay nada, ninguna tecnología que detenga ese misil. O sea, Y que, además aquí hay un factor, si me lo permites, adelante, perdón, adelante. Iván, hay un factor que es significativo, ¿no? Que tiene que ver con este enfoque de lo que son, aprender de los errores. Y tal vez eso debe enojar más a los Estados Unidos. En la década de los 70, cuando Leonid Brezhnev era el premier de la Unión Soviética, la ideología a veces te ayuda y a veces no. Consideraban que la tecnología informática que estaba emergiendo a fines de los 60 y 70 y que Estados Unidos ya lo estaba desarrollando, especialmente en Silicon Valley, que era un proyecto militar al principio, universitario y militar, y Mm. después se volvió civil, con la Universidad de Stanford y lo que es el Valle La primera Internet, de, ¿no? Al final. de Cupertino, exactamente, IBM, todas esas empresas, ¿no? Hewlett Packard, Mm. etcétera. Entonces, pero Leonid Brezhnev y el Partido Comunista de la Unión Soviética consideraba que la ciencia informática era un elemento de la burguesía, entonces no había por qué tocarlo. Fue un error Error catastrófico garrafal. porque se desarrolló mucho Estados Unidos, le llevó décadas a la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, y eso le provocó muchos problemas. Lo que debe enojar ahora a los Estados Unidos es que tal vez se deben preguntar en qué momento nos hemos dejado superar si ellos estaban atrás en cuestiones Sí, 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 tecnológicas. sí, sí. En este momento, no, tú bien lo has dicho, tienen ahora la capacidad misilística más grande del planeta, sin duda Sí, alguna. sí, sí, sí. Y bueno, hemos visto qué ha pasado hace unos días con dos Iskander, que ha sido un ataque ruso tan terrible, ¿no? Tan terrible. Ahorita voy a ver en mis registros cuál era la región exacta donde se ha lanzado. Disculpen, pero nadie tiene toda la información en la cabeza. Es un poco difícil, ¿no? Hay demasiados datos, digamos. Pero
se lanzó un misil a una escuela de formación de pilotos, ¿no? Y de personas que manejaban drones y demás. Hay muchos suecos, ¿no? Muchos suecos como entrenadores, muchos extranjeros polacos también estaban en el lugar. Al principio se pensaba que se había, o sea, era ya una noticia enorme, ¿no? Que se había matado a más de 100 especialistas, ¿sí? Y una gran cantidad de heridos entre soldados ucranianos y gente de inteligencia y todo esto. Ahora se sabe que llegan a 1000 casi, ¿no? Las bajas de esa explosión. Eso ha sido una cosa tremenda. Yo veo día a día, me dedico a esto, ¿no? Me dedico a esto, digamos, a ver qué lugares del frente de batalla están así, WhatsApp, qué ataques han habido, asesinatos aislados y cosas por el estilo. Ujú. Y he visto cómo Occidente calla o tapa o tergiversa, ¿no? Pero en esta situación había sido tan grande el asunto que no se pudo ocultar, ¿no? No se pudo ocultar. A ver si lo tengo a mano. Ah, discúlpenme un ratito. Estoy viendo, les cuento, mi propio canal de Telegram, ¿no? Ujú. Al que les invito. Voy a dejar aquí en la descripción y a ver si ustedes, Poltava, ¿no? El ataque a Poltava, el centro de entrenamiento, con 3 Iskander, ¿no? Que son los misiles de los más desarrollados. No han tocado uno que es el más desarrollado, ¿no? No lo han empleado todavía los rusos. Siempre hay que guardarse, dicen, unas bajo la manga, ¿no? Ese llega a más de Mach 10. Algunos dicen que es Mach 15, ¿no? Que es una barbaridad, es una locura, porque estos misiles, incluso el Iskander, a pesar de que son hipersónicos, tienen maniobrabilidad, lo que los hace mucho más difíciles. Tú sabes que los misiles de crucero y los misiles balísticos son diferentes, ¿no? El misil balístico es un misil, como dice su nombre, balístico, que logra, digamos, un cenit y tiene una caída libre misilística, ¿no? Es decir, así se calcula su trayectoria y son misiles muy potentes, que aprovechan también la fuerza de gravedad y otro tipo de cosas. Los misiles de crucero, más bien, son misiles que van a largas distancias, tienen una propia propulsión, ¿no? Duradera y son maniobrables generalmente. Pero el inicio, por ejemplo, de los misiles hipersónicos no era tan fácil, ¿no? O sea, eran misiles difíciles de controlar. Y ahora los rusos tienen misiles maniobrables hipersónicos, o sea, están a una distancia bárbara, ¿no? Bárbara, bárbara del resto, ¿no? Y estos Iskanders 3 bastaron porque tú puedes tener a 100 metros bajo tierra un centro y este misil lo alcanza. Eso tiene una capacidad Mm. de penetración que es brutal. ¿Por qué se lo ve tan brutal? Porque el lugar donde estaban en Poltava el centro de entrenamiento era un ex edificio soviético. Y aquí hay una particularidad. Los edificios soviéticos estaban construidos, tú sabes, para resistir Claro. todo, ¿no? Es decir, La eran Guerra Fría y en la y la guerra había Tercera una Guerra cantidad de Mundial. concreto, ¿no? Son Mm. infraestructuras que en estas guerras, en Bakhmut, en Mariupol, en diferentes lugares, estos edificios han servido como centros de operación, ¿no? Y de fortalezas para la defensa, ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque están muy bien hechos, ¿no? Están muy bien hechos. Y estos edificios hay a lo largo y a lo ancho de Rusia, ¿no? Y de los países que eran antes de la Unión Soviética. Entonces, ese Ah, es el mira, punto. ¿Mm? eh, qué grave, o sea, desde un enfoque moral, qué Mm. grave que las potencias utilicen estas armas para demostrar también su hegemonía. Sí. Llámese también Estados Unidos en los 2000 con su poderío naval impresionante de generar una guerra en Irak o en Afganistán y la capacidad de pedirle incluso a Pakistán de instalar ahí frente a las costas de Pakistán 2 portaaviones y de decirle a Pakistán utilizamos su espacio aéreo y nada más, y así Mm. se lanzaba. Y después ahora en nuestra era, tú has mencionado los misiles hipersónicos y está también el caso de Israel y del Iron Dome que lo Mm. hemos visto cómo funcionaba, ¿no? Su famoso Mm. Iron Dome. Aunque está empezando a colapsar, ¿no? Eh, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, ¿no? Pero Eran qué cosas terrible, que... o sea, mira cómo la tecnología, ¿no? Mm. Ahora, hay una diferencia entre, y esto, el sentido moral me interesa que estás manejando ahora, porque aquí hay una cuestión entre la forma de hacer la guerra de Estados Unidos e Israel y la forma de hacer la guerra de Rusia. Para Israel y Estados Unidos,
el valor de la gente a la que atacan es cero. Esa gente no vale para nada. Son material descartable. O sea que cuando inician un ataque, lo hacen para arrasar. Población civil, militar, no les interesa, ¿no? Las bajas entre Afganistán e Irak de más de 1 millón de civiles, que son mucho más de lo que se está viendo en Gaza y en Ucrania juntas, mucho más. Son cosas que no nos duelen en el corazón porque no las hemos visto. No es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora esos atacados tienen voz gracias a la tecnología, por ejemplo, como Telegram, ¿no? Este tipo de cosas Ujú. que nos permiten, digamos, llegar a lugares donde el imperio no le interesaría que llegáramos, ¿no? Entonces, esto ha pasado y eso también nos responde a- adelante, adelante, ¿querés decir algo? Que son las ironías de la vida, ¿no? Y lo vuelvo a mencionar, lo mencioné en un post esta mañana o ayer justamente, ¿no? Mm, Está bien, se habla del concepto de imperio, pero utilizamos también las herramientas del imperio, ¿no? O sea, las herramientas que ha generado el capitalismo neoliberal las utilizamos, ¿no? Telegram, Facebook, mm. TikTok, TikTok es de la China, pero igual es capitalismo neoliberal, y así, ¿no? Entonces utilizamos las herramientas del sistema del imperio, irónicamente, ¿no? También Esto en el libro para comunicarse, ¿no? de Imperio de Tony Negri, ¿no? Queda patente, él ya lo decía, ¿no? A fin de cuentas, para socavar el imperio hay que emplear Unión Negra. las líneas del imperio, ¿no? Sus propios medios de comunicación y sus cosas, ¿no? Y eso está sucediendo, ¿no? Realmente. Y en todo caso, lo que le molesta al imperio es que otros jueguen su juego, ¿no? Eso les molesta terriblemente, es como la cuestión económica en China, ¿no? China juega al mismo juego que Estados Unidos, se vuelve mejor en el juego y ahora es culpable de ser mejor, ¿no? O sea, Ujú. ahora ya se patea el tablero, ¿no? La OTAN y el imperialismo yanqui son como niños pequeños que ante la derrota tiran el tablero y yo decía hace unos meses, el rey está desnudo, ¿no? Adelante. Que es cierto, no, no hay que olvidar que en el caso de la China es cierto de que ahora hay enemistades, sí, en la parte económica entre Estados Unidos y la China, pero no olvidar que en la época de Mm. Deng Xiaoping Eso opinas. hizo el viraje. Sí. Él dijo, ya no vamos a mirar a Moscú, Mm. vamos a mirar a Washington y a Nueva York, especialmente a Nueva York. Nos interesa que llegue la gente de Sí. Nueva York. Hicieron conexiones con Jimmy Carter, hicieron conexiones con la Casa Blanca, entre Beijing, entre la ciudad prohibida y la Casa Blanca, hicieron conexiones y todo ello, ¿no? Y lo que hizo China es lo mismo que hizo Estados Unidos en el siglo XIX. Incluso en el Capitolio existe un mural inmenso que habla de que Estados Unidos era como una continuación de Europa. O sea, Europa era la decadencia y Estados Unidos era la emergencia. Mm. Lo que ha pasado con China es de que ha copiado el modelo gringo. Si tú ves sus ciudades, hasta sus ciudades se parecen mucho a las ciudades gringas, hasta la manhattanización, tener rascacielos, tener en el centro grandes rascacielos y a los costados suburbios, que es el modelo de ciudad gringa, los chinos la han copiado y hasta la han mejorado. Tal vez eso es lo que tal vez molesta más a los Estados Unidos, tal vez seguramente, Que ¿no? sean más eficientes en su juego, ¿no? Irónicamente, ¿no? Sí, Irónicamente. y ahora el manejo comunicacional para mí es muy preocupante porque en la anterior vez yo te decía, ¿no? Yo estaba muy ilusionado, veía antes los medios de comunicación estatales independientes, ahora estoy totalmente desilusionado, pero ya he llegado a estar aterrado con el nivel de falsedad. O sea, entiendo yo que un comunicador pueda omitir algunas cosas, ¿no? Puedo entender que pueda a veces señalar a determinados personajes y olvidar a otros, pero torcer la verdad al nivel que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, que se diga que están en un empate los rusos y los ucranianos, cuando es tan evidente, ¿no? La diferencia, ¿no? Entre los muertos de Ucrania y los muertos de Rusia, que es espantoso. De hecho, uno puede ver esto en los intercambios, ¿no? Se intercambiaron en un momento 1.500 cadáveres ucranianos por 100 rusos, que era lo que se tenía de ambos bandos, ¿no? Eso nos muestra más o menos
por dónde está la cosa. Claro, no hay que olvidarse de que guerra es guerra también, ¿no? En cierto punto. Haya menos bajas o haya más bajas, guerra es guerra, ¿no? De alguna Mm, manera, ¿no? Y lo mencionábamos, sí, evidentemente, de que el anterior programa yo te mencionaba de que evidentemente Estados Unidos ha tenido sus invasiones en ciertos territorios alrededor del orbe, pero la Unión Soviética también tuvo uno, ¿no? Que es el caso de Afganistán en 1984. mm, Entonces, no dejan de ser potencias occidentales. Tal vez pueden haber diferencias entre las potencias occidentales, pero la mentalidad no deja de ser también la misma. O sea, mm, ese tema de eurocentrismo trasladado a Estados Unidos, trasladado a Moscú y a San Petersburgo, mm, también sobre las demás, sobre territorios, llámese América Latina, llámese África, llámese el Asia. mm. Entonces no dejan de ser también No, Occidente, ¿no? Ya entendido sea eso. Rusia, ya sea Estados Unidos y Europa, que se abalanzan, ¿no? Claro. Solo que aquí Exacto. también a mí me parece que hay un viraje. Yo creo que hasta antes del 2022 San Petersburgo es la ciudad más occidental, digamos, en pensamiento incluso de la población de Rusia, ¿no? Moscú también, obviamente, pero más San Petersburgo, ¿no? O sea, la gente que vive ahí se creía muy occidental, pero han cambiado. O sea, el gran problema es que Rusia, desde el final de la Guerra Fría, intenta volverse un estado occidental. Hay un esfuerzo enorme. Intentan entrar a la OTAN, intentan entrar a la Unión Europea, los rechazan de todo lado, ¿no? La política de fondo, que ni siquiera es explicable de manera racional, porque en realidad sí hay una racionalidad, pero tal vez es inconfesable para el imperio, ¿no? Es que lo que quieren de Rusia son sus recursos, ¿no? No les interesa más de Rusia que sus recursos. Y aquí todas las invasiones que se han pensado siempre han sido pensando, Rusia es demasiado grande, ¿no? Es decir, no puede ser así, tiene que ser destruida de alguna manera, fraccionada o balcanizada, como tú decías hace un rato, ¿no? Es decir, tiene Y que está haber... el factor psicológico, está el factor psicológico también, porque ya Eh, desde la Rusia zarista, desde los reinos monárquicos de Europa, cuando mm, existían los reinos monárquicos de Europa, o sea, hay algunos que quedan ahí, pero son simbólicos, cuando existían los reinos monárquicos de Europa en el siglo XVIII, XIX, miraban a la Rusia zarista, a la madre Rusia, como la llamaban a la madre Rusia, los monarcas rusos, con mucho temor, con mucho miedo. Hay reportes del miedo también. Hay un sí, reporte sí, del sí. miedo Pero y lo, es un temor lo que que le uno se tienen, tal vez preocupa a es su de qué. inmensidad, tal vez a su, Porque aquí la cosa es muy rara, ¿no? Cuando termina Napoleón, la relación más bien de alianza es Inglaterra, ¿no? Rusia, ¿sí? Terminado el conflicto, parecía que esto iba a ser, digamos, muy venturoso, ¿no? Para la formación de Eurasia, ¿no? Que era la idea que podía surgir de ahí. Pero los ingleses empiezan a azuzar, ¿sí? Al Imperio Otomano, se empieza a azuzar la región de Rusia y ahí aparece la guerra de Crimea, que es una intervención occidental sobre los intereses rusos, ¿no? Es decir, apenas sale de una cuestión Rusia, siempre tratan de atacarla y está en la cabeza del ruso. Es como lo que decíamos hace un rato, ¿no? Estos elementos que permanecen en la identidad de un pueblo, cosas del pasado, que tú las puedes ver en colegio como historia, como para nosotros, ¿no? La guerra del Chaco, del Pacífico, pero que en un momento dado de necesidad crean el espíritu nacionalista renovado. Y eso es lo que está pasando ahora. Lo que ha generado esta guerra es un apoyo y un nacionalismo en Rusia que no se había visto, ¿no? Es decir, Putin probablemente sea el presidente más respetado por su pueblo en todo el orbe, es decir, el que más apoyo tiene, ¿no? En este momento, ¿no? Y tenemos la suerte, yo digo la suerte de que es pues bastante moderado el señor, ¿no? Es decir, han cruzado tantas líneas rojas, Occidente, con estos exabruptos de lanzar misiles dentro de Rusia, ¿no? De empezar primero con armamento defensivo, dándole a Ucrania y después pasar al armamento ofensivo, ¿no? Y bueno, pues ha habido mucha moderación porque yo me imagino que si hubiera otro líder
en Rusia, ¿no? Es decir, si aparece otro, no va a tener la tranquilidad que ha tenido Putin, ¿no? Que es una persona muy cerebral, ¿no? Es complicado No, el sin duda asunto. alguna. No, 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 sin duda alguna. No ha habido una reforma dentro de lo que es Rusia con Vladimir Putin. Y la cuestión es de que justamente, bien tú lo has mencionado, o sea, hay una occidentalización a la rusa. No Mm, es que se han conectado con Occidente, hay una occidentalización a la rusa. Lo digo porque tú vas a Moscú, bueno, yo no fui a Moscú, cuando tú ves Moscú, justamente ves que Putin desarrolló un distrito financiero. O sea, esa manhattanización que igual existe en pero la China, liberal. igual existe en Moscú. En Moscú hay una zona bellísima con unos rascacielos espectaculares que no tienen nada que envidiar a los de Nueva York o a los de Dubái incluso. Entonces, evidentemente ha habido una occidentalización, pero a la rusa. A la Mm, rusa son rascacielos rusos, con capitales rusos, con tecnología rusa, con construcción mm. rusa, con mentalidad rusa y todo eso. Entonces, creo que ha sido eso la ventaja de Vladimir Putin, ¿no? Mm, De buscar eso, que creo que hay un paralelismo con Pedro el Grande, porque Pedro el Grande en la Rusia zarista del siglo XVII, ¿qué es lo que hace con San Petersburgo? O sea, hace igual, una así occidentalización es. a lo ruso, una occidentalización a lo eslavo. San Petersburgo es una ciudad europea en Mm, su mm, arquitectura, eminentemente arquitectos italianos, ingenieros prusianos en su momento y también ingleses, etcétera, y hay esa occidentalización. En los tiempos de Stalin hubo también una occidentalización, pero a la soviética, mm, porque Stalin, en los primeros inicios del plan quinquenal, de sus planes quinquenales, lo que hace es el importar ingenieros y tecnología de Occidente. O sea, mm, las primeras fábricas de la Unión Soviética, hay que recordarlo ahí, el marxismo es un acelerador, sin duda alguna, es un acelerador de una fase histórica a otra. Y lo han logrado ¿cómo? Trayendo ingenieros, trayendo tecnología inicialmente de Occidente, y las primeras fábricas de la Unión Soviética han sido construidos por occidentales, pagados, sí, por el Kremlin, pero construidos por occidentales. Entonces, lo que está haciendo Putin, creo que él de alguna manera debe mirar hacia atrás, creo que es un conocedor de la historia también, de más aún de la historia de su país, y debe ver lo que hizo también Pedro el Grande y Stalin, y que han sido efectivos. Stalin ha sido un gobierno más allá de los desenlaces morales o de los gulags, estas cuestiones, ha sido notablemente exitoso en cierta manera, y el mm. de Pedro el Grande igual, sin duda alguna. El imperio ruso nace, la dinastía de los Romanov, en realidad nace con Pedro el Grande, ¿no? Entonces, creo que va por ahí también el Sí, sí, asunto, sí, ¿no? de acuerdo. Hay una cosa más que me ha parecido interesante de Vladimir Putin y es la cuestión del sometimiento de la oligarquía. Terminada la Guerra Fría, Rusia se convierte en la tierra de nadie, ¿no? Y los oligarcas que aparecen, los nuevos ricos rusos, son los que empiezan a hacer y deshacer, ¿no? Es muy interesante cómo Putin entra como hombre de confianza de Yeltsin. Es como si Putin fuera un infiltrado, ¿no? Es decir, dice que sí, acepta todo, ¿no? Hasta que en un momento ya está en el poder y en ese momento empieza a agarrar al toro por las astas, una estratega total, ¿no? Una estratega total. Somete a los oligarcas, ¿no? Y los constriñe. O están en favor de los intereses rusos o bueno, van a sufrir las consecuencias. ¿No? Hay muchos que han terminado en la cárcel, ¿no? Entonces, este sometimiento, y no a él exactamente, ¿no? Porque él mismo está sometido a un establishment ruso, obviamente, ¿no? Los poderes que existen ahí, que es una mezcla de nacionalismo con liberalismo un poco exótico, pero que han ido funcionando, ¿no? Se ha logrado una especie de equilibrio, ¿no? Pero hay algo de fondo que tú mencionas que es muy cierto. Al ruso le gusta ese carácter, el carácter de un hombre fuerte, ¿no? De un hombre cerebral, pero que es capaz en momentos determinados de decidir utilizar la fuerza y hacerlo bien, ¿no? No es el caudillismo a la boliviana, No, no no, es un no. caudillismo boliviana, es otra psicología colectiva, social, y evidentemente es lo que ha pasado, y eso se puede ver en la historia. O sea, si tú ves que en el siglo XVII han tenido un líder grande como Pedro el Grande, en el XVIII Catalina la Grande,
En el siglo XIX, Alejandro III, que fue el que construyó el tren transiberiano, que en su momento era el tren más largo del mundo, una mega obra de ingeniería. En el siglo XX, Stalin. Y ahora en el siglo XXI, Vladimir Putin. Sin duda alguna te vas a fijar que en cada centuria Rusia tuvo un individuo fuerte. Digo individuo fuerte porque ahí hay varios varones, pero también hay una mujer. Catalina la Grande fue una gran monarca, se ha rodeado de lo mejor de Europa también, han llegado intelectuales franceses, los Mm. exiliados jesuitas también, que estaban expulsados de España, Portugal, Italia y de Francia. ¿A dónde han ido? A Rusia, invitados. No es que han evangelizado con el catolicismo, pero ¿qué han hecho los jesuitas ahí? Han influido sobre la monarca en ideas, ideas sociales y todas esas cuestiones. Entonces, evidentemente, tú puedes ver eso en la historia de la actual Rusia, ¿no? Y ahora Y, sería, ¿no? María Zaharova, ¿no? Que es la que da la voz oficial en este momento junto a Lavrov de cuál es la política exterior rusa, ¿no? Y cuando tú la ves a María Zaharova es una mujer fuerte, ¿no? Es una mujer con decisión, muy inteligente. O sea, hay una cosa que yo veo entre los políticos rusos en este momento y los políticos europeos, una diferencia intelectual impresionante, ¿no? O sea, no me hubiera imaginado jamás que pasaría eso, francamente, ¿no? Nunca lo hubiera pensado porque uno ve Europa, tal vez sea nuestra mirada colonial, ¿no? Que hemos tenido siempre, como el lugar donde los hombres buscan la democracia, donde la ciencia, la tecnología y la humanidad se han desarrollado, ¿no? Donde los principales intelectuales, politólogos han aparecido y han creado estas repúblicas progresistas de alguna manera durante el siglo XX, ¿no? Y lo que ahora vemos son personajes menores, ¿no? Es decir, de segundo nivel. Y tú ves a los políticos rusos, pero con una capacidad increíble, ¿no? Un manejo de la comunicación, un manejo político impresionante. y Adelante. eso tiene que ver con algo esencial que lo mencionaba un historiador escocés que se llama Niall Ferguson, y él mencionaba algo esencial. Eso es un error también de las políticas educativas en Europa. Él estudiaba la divergencia entre las políticas educativas de Europa y el Asia. El hecho de que por qué el Asia ahorita está emergiendo con tanto vigor y tengan tanta tecnología y tengan tantos avances tecnológicos es porque han habido reformas educativas significativas, llámese en la China con Deng Xiaoping, llámese en la India con Indira Gandhi, llámese en Japón, llámese en Corea del Sur. Digo políticas educativas realistas, ¿no? De 20, 30, 40 años, ¿no? Hay que ser así sinceros, o sea, no es que vas a cambiar la mentalidad de una sociedad con una educación, aunque sea espectacular, en 5 o 10 años, ¿no? No funciona así, sino viendo el modelo asiático, 20, 30, 40 años. Y ahora la divergencia es total. Y eso ha podido generar que también Rusia, claro, Ferguson tal vez no analizó el tema de Rusia, pero en Rusia por ahí las políticas ojo, las políticas educativas de la Unión De la Soviética Unión Soviética, eso es. no eran tan malas, eran No, 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 significativas, eran las para universidades, nada. había acceso a becas. Ujú. eh, si tú ves los nombres que utilizan en la Unión Soviética que se refieren a sus doctorantes o maestrantes, son académicos, ellos no utilizaban la palabra doctor o magíster, utilizaban la palabra académico. Y Mm. el académico que era alguien que tenía posgrados, la gran parte del staff de las universidades soviéticas tenían posgrados, o sea, había un acceso. Tú podías ver gente que, por ejemplo, en la Unión Soviética sus padres eran metalurgistas u obreros o campesinos, pero él ya era un doctor en física avanzada, era un doctor en filosofía, Así era es. un doctor en historia y así, ¿no? Mm. Entonces, creo que tiene mucho que ver también con las políticas educativas de la Unión Gracias, Soviética en esa gracias a época. eso que estás mencionando, hay en este momento un revisionismo de los logros de la Unión Soviética, que realmente han sido potentes, ¿no? En diversas áreas. Yo mismo me he enterado, no hace mucho, con todo esto, ¿no? Con todo el conflicto, de muchos detalles que no conocías realmente, ¿no? Es decir, a pesar de que tuviéramos la voluntad de estudiar, porque cuando era niño, en mi caso, yo tenía acceso a las revistas Sputnik, ¿no? O Oh, literatura bellísima revista. soviética, ¿no? Que eran textos que, claro, mi abuelo era dirigente sindical y tú sabes que les llegaba, ¿no? Esta información nos llegaba aquí a Bolivia a través de estas fuentes, ¿no? Entonces, esto que a mí me ha hecho crecer, digamos, con la Unión Soviética,
estaba mezclado también con este prejuicio, ¿no? Que Occidente, ahí está, la Sputnik. Después, claro, yo tengo colección porque mi abuelo igual coleccionaba y es una revista bellísima. Sí, No sí, la sí. vendo por nada del mundo porque es una joya. No, yo tampoco. Me acuerdo que sí, teníamos igual las colecciones de estas revistas, ¿no? Y claro, algún rato hablaremos de los abuelos, ¿no? Mi abuelo era del Partido Socialista Obrero, ¿no? De Tristán Marov, ¿no? El Oh, que un tiempo duró y después, claro, pasó ya como dirigente sindical al MNR. Pero es otra historia, es una historia también de la Unión Soviética, ¿no? Porque la Unión Soviética siempre estuvo ahí, ¿no? Al lado, digamos, de los movimientos obreros en Latinoamérica y todo eso, ¿no? O sea, no por nada. Es probable, estimado, que nosotros seamos, gracias a estas lecturas, ¿no? De alguna manera, producto también de esta cultura, ¿no? De la cultura soviética, impresionante. Bueno, justamente para que la gente nos entienda, las nuevas generaciones nos entiendan porque no conocían esta revista, mm, Sputnik, es una revista variada, que si tú ves justamente su índice, tú podías ver de todo, desde historia, filosofía, podías mirar historia de la URSS, comunidad socialista, vida internacional, hablaban de temas geopolíticos también en esta revista, cultura y artes, ciencia, técnica y medicina, un mm. apartado solamente de tecnología, una revista muy, 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 muy completa, la revista Sputnik, para que las nuevas generaciones conozcan, ¿no? Que existía en la antigua URSS, ¿no? Uy, Mm. mira, hay tantos temas que vamos a poder desarrollar a lo largo de algunas charlas como estas, ¿no? Sería lindo hacer, bueno, que termines toda esta emergencia y nos podamos dedicar un poquito más de cabeza a la historia, porque hay que reconstruirla. Es una cuestión de dignidad y de verdad que necesitamos hacer, ¿no? Ahora, Mm. la situación es trágica. Yo les pongo el contexto a los espectadores. Rusia ha ganado la guerra. ¿Sí? Este vaticinio ya lo había hecho un montón de gente el 2022 y ahora es patente, Rusia ha ganado la guerra y lo que se está buscando desde Occidente es tratar de maquillar de la mejor forma posible la debacle para tener un cierre digno, digamos, que le permita a Biden no llegar, digamos, hasta las elecciones con todo el conflicto en desastre total, porque esto sería fatal para las elecciones, ¿no? Entonces se está buscando el modo de maquillar y una de las formas ha sido una tontería que hizo Zelensky, que es atacar Kursk, que es una región de Rusia, ¿no? Es un oblast, ¿no? Lo que hay que mencionar es que en Rusia hay una división administrativa muy especial, se distribuye en repúblicas que tienen, digamos, algún antecedente étnico y oblast que son más administrativas, ¿no? Es decir, la parte étnica es secundaria, digamos, en este tipo de regiones. Y atacar Kursk fue un desastre total, ¿no? Total. Adelante, querías decir algo, Juan Pablo. Además, el impacto psicológico que va a generar esto en la población norteamericana. Mm, No hay que olvidar que en el fenotipo psicológico del norteamericano y norteamericana está el término de la palabra éxito. Sin caer en moralismo ni estas cosas, pero lo que se busca es el éxito. Es una sociedad que constantemente busca el éxito. Éxito económico, éxito académico, éxito en tener posesiones materiales, etcétera. Entonces, una sociedad acostumbrada al éxito y que se genere una derrota y un fracaso, no va a ser bien visto. Va a sí, pasar lo mismo que en Vietnam, que ha sido lapidario. La generación de totalmente. Vietnam incluso les han puesto una X y va a pasar aquí lo mismo, sin duda alguna, sin duda Sí. alguna. Ahora, hay una cosa impresionante de este imperio que se logra reconstruir cada vez, ¿no? Porque creo que desde Corea no ganan nada. Sí, no ganan nada, no han ganado una sola guerra. O sea, no hay una que hayan ganado. O sea, han causado guerras en todo lado y creo que es un modus vivendi pernicioso y parasitario para mí, pero a fin de cuentas, cuando uno hace el balance, yo pregunto a alguien, ¿qué guerra ha ganado? Es una Yo creo, cosa yo creo que compleja. sí han habido dos guerras que han ganado, ¿no? A ver, Justamente, ¿no? Y puede haber una cuestión moral incluso en la última. Uno es la guerra Tormenta del Desierto en la época de George Bush padre. White. Creo que esa es una guerra ganada, Mm, han cumplido su objetivo. Y el otro tiene que ver con su intervención, sí es una guerra sucia, pero su intervención en los Balcanes, ¿no? ya. Ah, bueno, esa, no sé si Eh, será guerra exactamente, ¿no? no es una guerra, pero ha habido una intervención de alguna Sí, sí, manera sí, ahí. sí. Algo que Entonces, es fatal porque ambas cosas son son guerras, fatales. ¿no?
Ambas Mm, son fatales por una razón. Es la instrumentalización de un organismo creado para la defensa, pero dispuesto para la ofensiva y el ataque. mm. ¿No? Es decir, una mentira de alguna forma, ¿no? Todo el tiempo la gente sigue diciendo, si tú vas a una universidad donde se estudian relaciones internacionales, te dicen que la OTAN es una alianza defensiva. Y tú dices, pero ¿qué han Ujú. defendido? Nada. ¿Que han ofendido? Mucho. ¿No? Es decir, ha sido una alianza que finalmente ha sido instrumentalizada para la ofensiva y para defender intereses en un principio europeos y estadounidenses, y lo que estamos viendo ahora es que Europa no vale nada dentro de la organización y lo que se defienden son los intereses norteamericanos plenamente. Ahora, lo que me preocupa mucho, Iván, es Mm, de que van a buscar también otro escenario para ganar la guerra. sí, Y lo que me preocupa es que van a poner su ojo con más fuerza sobre Israel y Gaza. Entonces, mm, yo creo que si la derrota es en Ucrania y en Rusia, eso es lo que me preocupa también. O sea, no sí, es que sí, sí. ya hemos perdido, ya ni modo, poner la bandera a media asta y listo, ¿no? 3 días de duelo, ¿no? Mm. Van a trabajar en algo para buscar otro objetivo y yo creo que van a apuntar con más fuerza sobre Israel y Han estado sobre Palestina. provocando a Irán, pero de las maneras más terribles. A mí me parece que la paciencia de Irán es de antología, yo creo, ¿no? Porque han mostrado una madurez increíble, porque caer en el juego es muy fácil, ¿no? Lo mismo yo digo de Putin. Pero ellos tienen de lado una cosa, están ganando, en el caso de los rusos por lo menos, ¿no? E Irán no está siendo atacado directamente a pesar de todo, ¿no? Es decir, a Mm. pesar de todo, se está manteniendo, sigue progresando, creo que sus capacidades militares están creciendo cada día, cosa que no está sucediendo con Israel por efecto de la propia guerra que ellos han creado, guerra mal dicha, ¿no? En el caso de Gaza. En Irán están utilizando un arma que me parece terrorífica, o sea, también Estados Unidos puede que no tenga el tema de los misiles balísticos Balístico. desarrollados, pero tiene el tema de los drones muy desarrollados, porque cuando han cumplido objetivos militares contra generales iraníes, a mí me impresiona que caiga desde muy alto, no sé, desde un avión o un satélite, un dron y que haga volar un jeep o un auto con Mm. gente adentro. O sea, y yo digo, wow, o sea, pueden, si tienen ese tipo de tecnología, pueden hacerlo con cualquier líder en el mundo. Por O sea, eso es son que, armas terroríficas, ¿no? claro, por eso es que Rusia ahora está desarrollando el sistema de defensa satelital para atacar otros satélites ahí arriba, ¿no? Es decir, la gente no sabe mucho esto, pero vamos a entrar en una guerra espacial nunca vista, ¿no? Dentro de unos años esto va a ser una fatalidad. Bueno, estamos en un panorama muy trágico, Juan Pablo, y esto nos lleva a un segundo tema. Yo voy a dividir este video en dos partes, me obliga el tiempo, ¿no? A hacerlo, pero nosotros vamos a seguir de alguna manera la misma charla, ¿no? Entonces, por el momento, hago un cierre. Muchísimas gracias a todas y a todos los espectadores que nos han seguido hasta ahora. Este programa sigue de alguna manera porque vamos a ver las consecuencias geopolíticas para el mundo de todo esto, ¿no? Y en este mundo donde los intereses son tan importantes, Bolivia, nuestro país, juega un papel trascendental, trascendental, ¿no? Al igual que Rusia, estamos malditos por una cuestión, los recursos naturales. Entonces, bienvenidos todos para el siguiente capítulo y gracias por habernos escuchado todo este tiempo. Nos hemos pasado muchísimo tiempo. Creo que siempre nos pasamos, que son temas larguísimos, ¿no? Te agradezco, Juan Pablo, por la visita como siempre. Y nosotros, bueno, vamos a seguir de alguna forma tratando de hacer el trabajo, pero por el momento nos despedimos de los espectadores. Y yo quería agradecer a los y las internautas que nos van a escuchar, especialmente a las nuevas generaciones, para que entiendan estas cuestiones geopolíticas, ¿no? Para que se toquen. Lo vuelvo a mencionar desde la historia, lo vuelvo a mencionar, los únicos líderes políticos que han tocado elementos geopolíticos en la historia de Bolivia han sido dos. Han sido el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana con el proyecto de la Confederación con el Perú y otro ha sido el teniente coronel Germán Bush Sí. con el pacto, con el tratado que se hizo con el Paraguay en 1938, un triunfo de la diplomacia boliviana, el logro de ese tratado por encima del nefasto de 1904 con Chile, ¿no? Bien, entonces
Muchas gracias y los esperamos la siguiente ocasión. Miren, nosotros no tenemos ningún financiamiento, entonces a veces vamos a aparecer de manera irregular cuando podamos, pero vamos a hacer el esfuerzo de mantener estas nuestras charlas. Buenas noches. Excelente, ¿no?